Al menos sus amigos así se lo habían asegurado. Tienes que verlo. Pero te aseguro que es el piso que tú andas buscando. Sobre todo espacioso. Muy espacioso. Ah, y con sabor. Nada despersonalizado. Bueno, es posible que tengas que ponerle por algún rincón tu propio sello, pero está para habitarlo. ¿Para habitarlo de inmediato? Sí, de inmediato. Mañana mismo. Supo luego que aquella oportunidad le llegaba así, de pronto, cuando menos lo esperaba, porque una pareja, un matrimonio, se había deshecho. Y todo había ocurrido de la noche a la mañana. El marido misteriosamente había desaparecido y la mujer había precipitado el alquiler de aquel piso para generar inmediatos recursos. Sin embargo, no era todo tan sencillo. El empleado de la agencia, antes de entregarle las llaves para que se decidiera o no a quedarse con el piso, le dijo: debo advertirle que una de las condiciones que aparece claramente manifestada en el contrato se refiere a que no debe cambiar ninguno de los muebles, pero especialmente a que de ninguna manera ha de sustituirse la decoración y el empapelado de las habitaciones. La propietaria tiene especial interés en que se preserve intacto el papel de las paredes. Protestó por aquello que le parecía más que una cláusula razonable, un verdadero capricho. Sin embargo, entendió las razones cuando supo que el hombre que extrañamente había desaparecido era un artista, un hombre de sensibilidad que había dedicado parte de su vida precisamente a pintar con especial cuidado las paredes de aquel piso para el que había vivido. Véalo en cualquier caso. Mientras no sepa si le molestan o no esos dibujos, no podrá decidirlo. ¿Pero el piso está limpio? Completamente limpio. Para instalarse sin necesidad de hacer nada, ningún cambio, ningún arreglo. Se sorprenderá de lo que le digo. Y aun no siendo un piso nuevo, parece recién estrenado. Tenga en cuenta que ese piso ha sido el sueño eterno de ese matrimonio, y lo han cuidado con mimo. Lo primero que le gustó fue el silencio que encontró en todo el inmueble. Luego, las dimensiones del piso. Y el hecho de que fuera un ático, sin vecinos ni a izquierda ni a derecha. Por último, centró toda su atención en las pinturas de las paredes. Y efectivamente, aunque no dejaron de inquietarle desde el momento mismo de descubrirlas, no por eso le molestaban. Un bosque y un lago. Esas son las dos cosas que predominan. Efectivamente, señor. La sala de estar, como ve, hace también las veces de comedor, pero no deja de ser una gran estancia. Véalo ahora más despacio. Sorprendente. Las 4 paredes del gran salón estaban cubiertas por un verdadero y espesísimo bosque. Pero sobre el papel adherido a los muros no había árboles estilizados o esquemáticos motivos florales 1000 veces repetidos, como es habitual en este tipo de decoraciones, sino que los 4 tabiques que conformaban la estancia se hallaban completamente ocultos por un denso arbolado, pintado de forma tan realista que el observador situado en el centro de la pieza tenía la impresión de hallarse en el claro de un bosque verdadero y frondoso. Su incógnita, sin embargo, derivaba ahora hacia el dormitorio. La primera impresión le había cautivado. ¿Qué motivos impulsaron al artista a decorar así el dormitorio? Véalo usted mismo. Mejor trate de descubrirlo. Más sorprendente todavía. Y en cualquier caso, insólito. Las 4 paredes del dormitorio mostraban en toda su extensión las aguas mansas de un lago tranquilo. Y allá en el fondo de uno de los muros, precisamente en el que separaba aquella habitación del salón comedor, podía verse en la lejanía, como en una estrecha cinta verde oscuro, algo que semejaba los linderos del bosque que rodeaba la sala de estar. Advirtió algo más: el lecho, cuyas líneas tenían algo de bajel, permitían a la persona recostada en él hacerse la ilusión de que se encontraba navegando por las calmadas aguas del lago, alejándose o aproximándose al comedor, según la postura adoptada. Todavía se acentuaba aún más la sensación de realismo contemplando el techo, decorado con nubes blancas en aquellas zonas que no lo estaban por un azul que semejaba enteramente la bóveda celeste. Era ya una tentación quedarse en aquella estancia. ¿No le desagrada, señor? El empleado no obtuvo respuesta. Con seguridad, Santiago estaba ensimismado, imaginando 1000 aventuras desde aquel rincón apacible o sumergido entre las aguas,
acaso. Señor, ¿le gusta? Que si le interesa... De 3 horas tenía prácticamente ordenados todos sus enseres, al menos los de uso cotidiano y más necesarios. No salió en toda la tarde del piso, de su nuevo piso. Estuvo tratando de tomarle las dimensiones y el pulso. Se sentía a gusto. Sin embargo, a medida que se acercaba la noche, fue despertando la apetencia de compartirlo con alguien, de no pasar aquella primera noche solo. No deseaba, en cualquier caso, llevar hasta su nuevo piso a ninguna de sus amigas, ni tampoco tenía intenciones de hacer tertulia con ningún amigo. Por lo que, decididamente, sin pensárselo mucho, levantó el teléfono y marcó un número, solicitando los servicios de una visitadora de los encubiertos como masajistas a domicilio. Le gustó la voz de aquella chica que le atendía al teléfono. No, mi amor. Yo no puedo. Es que me gustaría que fueras tú. Oh, imposible. Hoy me toca teléfono. Pues... ¿Déjalo para mañana? No. Quiero hoy. Esta noche. Oh, de verdad que lo siento, mi amor. Pero puedo mandarte a alguien muy especial, Tana. Es como si fuera mi hermana, ¿sabes? No la resistirás. Jamás se le hubiera ocurrido nada parecido. Sin embargo, aquello resultaba de alguna forma excitante. Tanto el hecho de llamar como el de esperar luego la presencia de una desconocida, con la que acabaría haciendo el amor justo el día en que estrenaba piso y dormitorio. 1 hora después, aproximadamente, sonaba el telefonillo de la puerta exterior. ¿Sí? Cariño. ¿Eres tú? Espera un momento. He de bajar a abrirte. No puedo hacerlo desde aquí arriba. ¿Estás solo? Claro. Bajo ahora mismo. Lo primero que advirtió de ella fueron aquellos gruesos y perfilados labios. Y una nariz tentadora. También le gustó su pelo. Y el color aceituna de su piel sedosa. Y la exuberancia de su cuerpo, joven y bien formado. Nunca esperó que a su puerta llamara una mulata cuando descolgó el teléfono. Qué oscuro está esto. Espera, no sé dónde están las luces. ¿Pero tú vives aquí, seguro? Sí, seguro, lo que ocurre. ¿O te lo ha dejado un amigo? No, nada de eso, yo vivo aquí. Y quiero que esta noche tú vivas aquí conmigo. Pasa. Chico, vaya piso. ¿Te gusta? Que si me gusta me lo quedo sin mirar. Pues como si fuera tuyo, ya sabes. Se mostró deslumbrada en todo momento. Se situó justamente en el centro del salón, admirando el paisaje, gozándolo. Y él, Santiago, estuvo recorriendo todo su cuerpo y sus curvas con la mirada, centímetro a centímetro. Hacía mucho tiempo que no veía unas piernas más bonitas que aquellas. Y tampoco... ¿Quién es ese? Se había parado en el pasillo frente a un cuadro, al que apenas si él había dedicado atención o no había visto. No lo sé, seguramente el dueño de la casa. Pero... Yo no te he dicho que fuera el dueño, estoy alquilado. No me gusta. ¿No te gusta? Pues ni siquiera yo lo había advertido. No me gusta. ¿Cómo él no lo había visto antes? Y si lo había visto, ¿cómo no había reparado? Era sin ninguna duda un autorretrato, eso pensó. Tenía una cara interesante. Una gran calva aparecía en primer plano, pero del rostro destacaban especialmente los ojos. Eran unos ojos, ¿cómo decirlo?, vidriosos. Pero más que vidriosos, sobresalían del cuadro, como si tuvieran fosforescencia, o como si tuvieran realmente vida interior. Como si miraran, mejor, como si vieran. Eso. Me da miedo. Me da miedo ese cuadro. ¿Miedo? Sí. No te das cuenta. Es como si nos estuviera mirando. Ven aquí.
Observa. ¿Ves? Te pongas donde te pongas, siempre te está mirando. Eso ocurre con muchos cuadros. Depende de la perspectiva que haya usado el artista. No, este es distinto. Era evidente que aquel cuadro había impresionado a la muchacha en exceso. Por eso volvió nuevamente al centro del gran salón y se cobijó de alguna forma entre los árboles. Allí se sentía mucho más a gusto, aunque... Oye, los árboles se han movido. ¿Movido? ¿No lo has notado? Es una arboleda tan umbría que me hiela la sangre. Siento como un escalofrío. ¿No te impresiona? No puedo tocar las paredes del piso. Pero al fin y al cabo resulta muy atractivo, ¿no crees? Dejó su bolso por algún sitio y luego, quitándose una prenda y adoptando otro aire más desenvuelto, quizá recordando a lo que había ido o cuál era su oficio, repuso. ¿Y qué tienes en el dormitorio? Algo me tendrás preparado, ¿no? Te gustará, seguro. Cruzó sin más la puerta y sintió que estaba inmersa en el centro de un lago. Contempló las aguas azules. No dijo absolutamente nada. Estaba quizá disfrutándolo. ¿Te gusta? ¿Te gusta el dormitorio? Está a punto de producirse una tormenta. Esas nubes son de tormenta. Mujer, si son pinturas. Venga, vamos. Enseguida, no quiero estar aquí mucho tiempo, venga. Se despojó rápidamente de toda su ropa y se tendió en la cama como si lo hiciera sobre un barco. Efectivamente, como había supuesto, tenía un cuerpo espléndido, verdaderamente espléndido, y los pezones negros. Sus pupilas se habían dilatado. Vamos, te estoy esperando. Lo más deprisa pudo, él también se metió en la cama hasta sentir la suavidad de aquella piel, el excitante calor de aquel cuerpo, persiguiendo un interminable abrazo. Pero, de pronto... Calla. Oye, ¿hay alguien ahí? ¿Dónde? En el comedor o en el salón. ¿Qué quieres que haya? No sé. Es que he visto una sombra. No hay nadie. He visto a alguien. Oye, ¿no tendrás ningún boyer que nos esté espiando? No hay nadie, te lo aseguro. Palabra. Pues digo que alguien o algo he visto. Imposible. Bueno, compruébalo tú misma. Cubriendo su cuerpo con un albornoz rojo, la chica abandonó el dormitorio y se dirigió al salón seguida de Santiago. Ella no vio efectivamente a nadie, pero él tuvo la impresión de que alguien acababa de esconderse. Exacto. Alguien se había escondido. Ya lo ves. Ni un alma. Perdona, pero me lo había parecido. Regresaron al dormitorio de nuevo y se entregaron al amor salvajemente, como él estaba exigiendo. Hubo incluso un momento en que él pensó que perdía el conocimiento. ¿Y ella? También ella se había transportado. Luego, cuando él encendió un cigarrillo, acariciando todavía su cuerpo, dijo... ¿Lo has notado? Sí. Cuando hacíamos el amor, la cama se bamboleaba como si fuera una barca. ¿Es eso? Eso mismo. Yo juraría que se ha movido como... Claro, como si flotáramos sobre las aguas del lago. Y los linderos de aquel bosque parecían alejarse. Oye, esta casa es muy rara. Yo me marcho. Oye, ¿no vas a hacerme compañía toda la noche? No puedo, de verdad. No es eso en lo que habíamos quedado. No puedo. Además, esta casa me da miedo. ¿Todavía piensas que hay alguien en el comedor espiándonos? Conozco a más de uno que paga entrada de primera para gozar del espectáculo. Sin que apenas lo hubiera advertido, ni pudiera evitarlo, la chica en un tiempo récord se había vestido y estaba ya reclamándole su pago. Luego se quedó nuevamente en el pasillo frente al cuadro.
Oye, ¿tenía antes el hombre del cuadro esa arruga en el entrecejo? ¿Cómo dices? Que antes el hombre del cuadro no tenía esa arruga en el entrecejo. No se atrevió a negárselo porque, en efecto, al acercarse, advirtió que algo en el cuadro había cambiado. También el rictus de su cara era distinto y, sorprendentemente, aparecía una arruga en la frente del autorretrato, donde antes, con toda seguridad, el trazo era limpio y claro. Pero en ese momento le pareció escuchar algo. Y no solo eso. La figura del cuadro había movido sus labios. Mátala. Mátala. ¿Y dices que se trata del dueño de este piso? ¿Cómo? Cariño. Cariño. Te has quedado como tonto. Perdona, ¿cómo has dicho? Mátala. Mátala. Que si verdaderamente este retrato corresponde al dueño del piso. No lo sé, solo lo imagino. Se había quedado completamente embobado. Él había escuchado una voz que ella, por el contrario, no había percibido. Ahora tuvo él necesidad de que la chica se marchara corriendo. ¿Volverás? ¿Volverás otro día? Inténtalo. Llámame. Pero esta casa me impone mucho respeto, ¿sabes? Debes quitar ese cuadro. Adiós, cariño. Adiós. Te llamaré. ¿Dónde diablos está la luz? Esto está muy oscuro. Mátala. Mátala. ¿Has dicho algo? No, yo no. Allí, mira, allí está la luz. Más al fondo. Ah, sí, aquí está. No dejes de llamarme. Adiós. Chao. De nuevo la voz. La había escuchado. Y ella, en esta ocasión, algo había percibido. ¿El cuadro? Se quedó pensativo en el pasillo después de cerrar la puerta y se volvió nuevamente hacia el cuadro. Sorprendente. Había vuelto a cambiar su gesto y las arrugas de la frente habían desaparecido. Desaparecido. Estuvo largo tiempo intrigado, examinando concienzudamente aquel extraño y misterioso cuadro, pero no veía nada normal en él. Sin embargo, aquellos cambios y también el fenómeno de la voz, estaba seguro que se había producido. Sintió de pronto un profundo escalofrío y desde el salón le llegó un rumor, un intenso rumor, como si las copas de los árboles que poblaban el bosque, más bien las ramas del denso dibujo, se hubieran movido, agitado. Se habían movido. Pero su escalofrío no iba acompañado de miedo, de sorpresa o de incredulidad a lo sumo. ¿El teléfono? ¿Quién podía llamar a aquellas horas por teléfono? Miró el reloj antes de descolgarlo. No era tan tarde. Las 12:30. Sí, dígame. ¿Hijo? ¿Al fin puedo hablar contigo? Ah, Bárbara, ¿cómo me has localizado? Pues la verdad no ha sido nada sencillo. Gracias a que Joaquín se ha encontrado con su amigo, el de la agencia de pisos, ya sabes. Me alegra mucho que me hayas llamado. Vaya, ¿quién lo diría? Anda que has insistido para enseñarme tu piso, ¿eh? Por cierto, y ahora hablo a la psiquiatra, Bárbara. ¿Qué ocurre en la cabeza de un hombre cuando miras un cuadro y al mirarlo por segunda vez te encuentras que el retrato ha cambiado su gesto? Pues lo más fácil es que se trate de esquizofrenia. Venga, hablo en serio. Y yo también hablo en serio. Es que me ha pasado. Acaba de pasarme, Bárbara. Te lo aseguro. Bueno, no sé de qué me estás hablando, ¿eh? Déjalo. Estaba bromeando. Ninguno de los dos supo exactamente lo que en verdad había pasado. ¿Sí? ¿Santiago? ¿Por qué has colgado? Yo no he colgado, has colgado tú. Pero por favor, ¿cómo voy a colgarte yo? ¿Tú no lo has hecho?
No, yo no. Estará mal el teléfono. Como pudo, finalizó la conversación. No tenía ganas de seguir hablando. Tampoco recordaba exactamente en qué había quedado. Estaba en verdad intrigado por las cosas que allí seguían sucediendo y necesitaba entregarse a fondo a un nuevo reconocimiento, entender, en cualquier caso, por qué se habían producido aquellos intrigantes fenómenos. Pero al cabo de un buen rato desistió. Todo aparecía completamente normal en el piso, exceptuando aquella sensación de frescor que procedía del salón y la plateada solemnidad que habían adquirido las tranquilas aguas del dormitorio. Durmió profundamente, como hacía tiempo que no recordaba, como hacía ya mucho tiempo. Y cuando despertó, comprobó que eran las 8:15 de la mañana o de la tarde. Imposible. No podía despejarlo. Estaba aturdido. Las 8:15. Pero sí he dormido mucho. Eran, en efecto, las 8:15 de la mañana. Pero hubiera jurado que había dormido por espacio de mucho, mucho tiempo. Se le fue la mañana sin saber cómo, en seguir contemplando todos los rincones de su gran piso. A decir verdad, estaba verdaderamente satisfecho. Cada minuto que pasaba se sentía más, mucho más satisfecho. De pronto... ¿Quién puede venir a estas horas? Voy. ¿Tú? Vaya. ¿Puede saberse qué pasa contigo? ¿Qué haces tú por aquí a estas horas? ¿Y a qué hora quieres que venga si no hay manera de contar contigo? Pues se supone que tú a estas horas estás en el clínico. ¿A estas horas? Pero bueno, ¿me dejas entrar o acaso lo tengo prohibido? Ay, pasa. Pero, ¿qué hora tienes en estos momentos? Algo más de las 8, las 8:15. Las 8:15, sí. ¿Y cuarto? Pero si a esa hora me he levantado. Sería de la mañana, supongo. ¿Y ahora? Ya es de noche, muchacho. Pero claro, no me extraña, escondido en este bosque. ¿Te gusta? Un poco masoca, ¿eh? ¿Masoca? Hijo, no creo que resulte tan placentero vivir eternamente en medio del bosque, ¿no? Pero bueno, ¿no te gusta? ¿No te parece de un extraordinario realismo? Lo que tú quieras, mucho verde, mucho árbol. Pero ¿dónde está la ventilación? No tiene ventanas este salón. Efectivamente, aunque no había reparado en ello, el salón no tenía ninguna ventana. Pero vamos a ver, ¿no es un ático? Sí. ¿Y por qué no tiene ninguna salida a la calle? Yo la verdad no me había fijado. ¿Tú? Pero que tú no te habías fijado. Ay, chico, no entiendo nada. Por cierto, que ya me contarás esas proezas que suceden con ese cuadro. ¿Quieres verlo? Claro, por eso he venido. No pensarás que ha sido por otro motivo. Mira. Oye. ¿Qué pasa? No está. ¿El qué? El cuadro, no está el cuadro. ¿Qué estás diciendo? ¡Que no está el cuadro! ¿Tan pronto te han robado? Nadie lo ha robado, te lo aseguro. Y no ha entrado nadie desde que hablamos anoche. ¿Anoche? No, querrás decir anteanoche. Anoche yo no pude localizarte. Y esta mañana tampoco. ¿Qué había sucedido? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba verdaderamente en su sano juicio? Él no había abandonado el piso ni por un momento. Nadie había entrado ni salido. Yo tampoco lo vi cuando... Sin embargo, Tana lo vio. Y yo también lo vi entonces. Primero con la frente lisa y luego con las arrugas en el entrecejo. Ay, Santiago, ¿qué estás diciendo? Eso me suena paranoide en cualquier caso. Ahora prefiero que te guardes tus diagnósticos. Pero chicos, si es que no te entiendo. ¿Por qué no me llevas al dormitorio? Yo creo que lo que tú necesitas... ¿Quieres ver el dormitorio? No, quiero ir al dormitorio. ¿Qué tal? ¿Y puedes dormir aquí? ¿No te gusta? Hombre, no sé si me gusta o no, pero esto en cualquier caso no es un dormitorio.
Oye, ¿es posible que yo sienta que el agua está revuelta? Incluso en movimiento. Sí, hoy el lago lo percibo más revuelto. Sin embargo, lo he visto más calmado, muy tranquilo. Es excitante. Completamente excitante este decorado. Y no sé, como si fuera a producirse una gran tormenta de un momento a otro. Pero Bárbara, si solo es un dibujo. Es un dibujo muy grande. Pero yo siento frío y tengo la impresión de que vamos a mojarnos. ¿Pero qué me estás diciendo? Era ella ahora quien había sucumbido a los misterios de aquellas pinturas, de aquellas paredes que simulaban un lago. Estaba entregada por completo a la contemplación minuciosa de todo, embelesada. Bárbara, que estamos en mi nuevo piso. Sí. ¿Qué te está sucediendo? No quiso responderle. Se fue directamente hacia la cama, en el centro mismo del dormitorio. Subió a ella como si lo hiciera una barca o a un velero. Se había transportado. Le extendió sus brazos y pidió amorosamente que se aproximara a ella. Y así lo hizo. Se fundieron ambos en un entrañable abrazo. Bárbara. No digas nada. Abrázame. Guardó silencio, pero no logró disfrutar de aquel abrazo. Algo comenzaba a inquietarle. Algo muy extraño estaba sucediendo. Muy extraño. ¿Ves? Bárbara. La tormenta, te lo dije. ¿Qué está sucediendo? Te dije que íbamos a mojarnos. Luego ella, buscando debajo de la cama, como si realmente supiera lo que estaba haciendo, forzó un gesto de satisfacción y dijo: Lo tengo, me lo suponía. ¿El qué? Los remos. En efecto, de debajo de la misma cama, su amiga Bárbara, que se había transformado ya por completo, extrajo lo que parecían 2 remos. Y se adaptaron magníficamente a la cama, como si hubieran estado allí siempre, preparados para ese efecto o ese servicio. Debemos alejarnos. ¿Se habían movido? Claro que se habían movido. Estaban navegando. Y ahora Bárbara se entregaba con ansiedad o entusiasmo al manejo de ambos remos. Y nadie podrá creerlo, pero estaban navegando. Estaban navegando. Embarcados, el bajel o pequeño navío se alejaba de la orilla adentrándose en la inmensidad de las aguas, mientras la lluvia arreciaba en la costa. Nos hemos alejado de la tormenta. Efectivamente, eso parecía. Apenas el flotante lecho se alejaba de la costa, todo el bosque se veía agitado por una sonora y abundante tormenta, acompañada de fuertes vientos que hacían agitarse a las hojas de una forma desaforada, creando en cualquier caso un espectáculo tenebroso y truculento. Fue él, Santiago, quien advirtió cómo detrás de las formas vegetales del antiguo salón, ahora lejano, comenzaban a desentumecerse otras formas que en puridad no podrían ser calificadas como formas de vida, sino más bien como formas de muerte. Los mudos y desalmados cuerpos, sometiéndose a los torturadores esfuerzos imprescindibles para recobrar tan solo momentáneamente su propia identidad, fueron desentramándose de la engañosa floresta. El inmenso e incalificable dolor provocado por los inverosímiles retorcimientos y las descoyuntantes posturas hubiera arrancado lastimeros ayes de sufrimiento si la voz pudiera todavía acudir desde el negro agujero que había dejado la ausencia de sus almas hasta la corroída garganta y los inexistentes labios. Era real todo aquel espectáculo. Sigue remando, sigue remando. Nos alejamos. Nos estamos alejando, Santiago.
Como pudo, él se incorporó en la barca para advertir, espantado, que estaban rodeados de procelosas aguas que comenzaban a picarse a causa de las furiosas ráfagas de viento que se cernían sobre aquel lago dormitorio, convertido de pronto en océano. ¿No tienes miedo? ¿Y tú? ¿Tienes miedo? No sé. Ignoro lo que está sucediendo, Bárbara. Nunca pudo decir si se amaron o no se amaron. Pero aquello rozó las fronteras del cielo y del infierno. Algo quizá oscuro y sublime había sucedido. ¿Y durante cuánto tiempo? Tampoco lo supo. Porque cuando él, Santiago, miró su reloj, de nuevo las agujas marcaban las 8:15. ¿Del día o de la noche? ¿Del martes o del sábado? Lo cierto es que las aguas definitivamente se habían calmado y que la tormenta había cesado. El dormitorio era solo eso, dormitorio. Y el salón, lo mismo. Salón comedor, simulando el gran bosque en las paredes pintado. Pero Bárbara no estaba allí dentro. Bárbara no estaba con él en el piso. ¡Bárbara! ¡Bárbara! No estaba. Él se encontraba en la cama, solo, y todo en perfecta calma. Y aquello no había sido ningún sueño. Él no había soñado, lo había vivido. Claro que lo había vivido. Y sin embargo no era posible. Completamente imposible aquello. ¡Bárbara! 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 Recorrió de una punta a la otra todo el piso. Sobre la cama habían quedado ambos remos. Era la prueba. Naturalmente aquello era una prueba palpable de que todo había sucedido. Miró incluso debajo de la cama. No estaba Bárbara. Reconstruyó nuevamente todo en su cerebro, minuto a minuto, desde el instante mismo en que Bárbara había hecho su entrada en el piso. ¿Quién iba a creerse todo aquello? Levantó el teléfono y marcó el número de Bárbara. No supo por qué había hecho aquello. Era por cerciorarse, tan solo por eso. ¿Pero de qué? ¿Cerciorarse de qué? Bárbara no cogía el teléfono. No podía cogerlo, porque ella se había perdido entre las aguas, pero dentro de su propio piso. Sonó y sonó el teléfono. Claro que no podía cogerlo. Pero tuvo necesidad de comprobar algo. Salió corriendo hasta el pasillo del vestíbulo y, en efecto, allí, ahora, allí estaba el cuadro. Para volverse completamente loco. Estaba. ¿Por qué estaba ahora el cuadro? ¿Por qué aparecía y desaparecía? Y ahora estaba riendo, con una sonrisa perversa y maligna. Pero allí, efectivamente, estaba aquel cuadro, con el gesto, con el rostro transformado. ¿Cuándo? Sí, dígame. ¿Santiago? Sí, Joaquín, ¿eres tú? Sí, llevo varios días llamándote. ¿Varios días? Sí, y no hay forma de que cojas el teléfono. Pero si no me he movido, pero sí. Lo mismo me ocurre con Bárbara. ¿Bárbara? ¿Sabes algo de ella? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con ella? Que no hay forma de localizarla. Que ha desaparecido. Nadie sabe nada de ella. Nadie. Nadie. Como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Tú sabes algo? Santiago. ¿Sabes tú algo de Bárbara? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Dime, ¿cuándo la has visto? No sé, la he visto. Sí, estuvo, ha estado conmigo. ¿Cuándo? No lo sé, me estás confundiendo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora tienes? ¿Pero qué importa eso? ¿Son acaso las 8:15? Las 8:15. ¿De cuándo? ¿Qué quieres decir? ¿De qué día? Joaquín, escúchame. ¿Cuántos días llevo yo viviendo en este piso? Pues no sé, 12, 13 días. 13 días hace hoy exactamente.
No es posible. Pero dime, ¿qué sabes de Bárbara? Algo sucede, Joaquín, en este piso. Algo extraño sucede. No existe aquí dentro ni el tiempo ni el espacio. ¿Qué dices? ¿Estás Te loco? digo que algo extraño sucede aquí dentro. Pero, ¿y Bárbara? ¡No lo sé! No ha estado contigo. No dices... ¡Se me ha perdido! ¿Qué me estás diciendo? Santiago, ¿pasa algo? Te digo que Bárbara se me ha perdido en este piso. ¡Dentro del piso! Era posible. Era congruente aquello. Lo que uno decía, lo que el otro estaba oyendo. Pero aunque nada tuviera sentido, existía un hecho cierto. Bárbara había desaparecido. Nadie estaba bromeando. Por inexplicable que resultara, aquello era lo único cierto. Y preocupante. Misterioso. ¿Quién? ¿Qué era aquello? La risa había brotado de allí mismo, de dentro del piso, cuando ya el teléfono había sido colgado. De nuevo. Naturalmente que la había escuchado. No eran alucinaciones suyas en ningún caso. Volvió al vestíbulo. Aquella trágica carcajada tan solo podría provenir del mismo cuadro. Pero nada del retrato había cambiado. El personaje allí retratado seguía perversamente riendo, aunque ahora, naturalmente, estaba mudo. Se encaró con el cuadro buscando el punto de perversión. Pero no obtuvo ninguna respuesta del mismo. Sin embargo, Tienes que ser tú. Solo tú puedes ser el causante de todo esto. y fue entonces cuando, en efecto, advirtió cómo cambiaba el gesto de su rostro. Fue testigo de algo tan insólito y sorprendente como eso. De nuevo la figura había arrugado su entrecejo y como consecuencia también la sonrisa había desaparecido. Ahora se mostraba iracundo, como ya lo había visto en otro momento, aunque hubieran transcurrido muchos días que él jamás había vivido. ¡Tú, cabrón! Quien quiera que seas. Dime qué has hecho con Bárbara. ¿Qué has hecho, cabrón? Dímelo. Tú has sido. ¡Dímelo! Ya nada pudo impedirlo porque sus manos descolgaron de la pared del cuadro y a golpes incontrolados, iracundo y colérico, lo fue haciendo pedazos. Sin ningún dolor ni remordimiento, con un odio profundo. Y cuando hubo terminado, de nuevo las risas, desde algún lugar de la casa, volvieron a sonar más. Tronaron. Después, todo volvió a la calma, al más absoluto silencio. Sin embargo, su desesperación había llegado a tal punto que la razón le había desaparecido por completo. Pensó que si ella, Bárbara, se había desvanecido entre las aguas de aquel misterioso e inquietante dormitorio, con él tendría que suceder lo mismo. Pero, ¿por qué no había sucedido? Ellos iban juntos se alejaron de la tormenta, juntos remaron, juntos navegaron entre aquellas aguas de turbulencia. ¿Por qué él, precisamente él, había regresado? Tengo que hacer lo mismo. Se aupó en la cama como si fuera un pequeño navío. Colocó cada uno de los remos en ambas manos y trató de surcar las aguas del aparente lago. Pero no lo consiguió. No era posible. No se producía lo mismo. ¿Por qué no llamarla? Eso. ¿Por qué no llamarla a gritos? ¡Bárbara! Había sido aquello un trueno. Sí, exactamente un trueno, como anteriormente. ¿Cuándo? Como anteriormente había sucedido. ¿Y a continuación? A
continuación el viento. Lo mismo. Se estaba al fin repitiendo. Intentó zafarse de aquel incomprensible encantamiento, de aquella alucinación, para ser acaso consciente de los misterios que ya se habían producido. Sin embargo, fue víctima de otros misterios, de otros fenómenos, de otros encantamientos. Supo que no iba a repetirse exactamente lo mismo cuando advirtió que las nubes habían desaparecido. Ahora, los efectos, todos los efectos, tenían lugar en el salón, mejor dicho, en el recinto del bosque, porque ya estaba percibiendo todos sus extraños, sus insólitos ruidos. ¡Sal de ahí, maldito! ¡Quien quiera que sea, sal! ¡Sal ahora mismo! Abandonó la cama o el bajel, abandonó los remos, salió finalmente del dormitorio y se dirigió hacia el salón, introduciéndose en la espesura. Las sombras nocturnas lo envolvían todo. El espectáculo no era solo dramático, sino siniestro, dantesco. Supo que extrañas y desconocidas presencias, horripilantes e invisibles cofradías estaban desprendiéndose de aquellos troncos, le estaban invadiendo. Era en cualquier caso una amenaza reconfortante, muy reconfortante después de cuanto ya había sucedido. Algo, cuerpo sin vida, sin aliento, le acechaban, le iban acorralando, pero tan solo era una sensación, una sombra indefinible, abstracta y abyecta, tan abyecta que se hacía elemento físico y viscoso. Creyó también ver unos ojos en fosforescencia que lo inundaban todo, pero acaso tan solo era un falso espejismo, porque las presencias eran al fin algo tangible, algo verdadero, que ya se posesionaban de su cuerpo, de su propio cuerpo. ¡Venga! ¡Venga, malditos! ¡Hacedme desaparecer aquí mismo! Ni siquiera tuvo entonces un sentimiento de dolor por la ausencia de su amiga, por la desaparición de Bárbara, porque ya había sido poseído. Del mismo modo que en ciertos puertos de la tierra, los nativos reciben a los recién llegados colgando de sus cuellos hermosos collares de flores, así también los macabros cuerpos sin alma, descolgados de aquellos tallos robustos, rodearon su cuello y su garganta con pintadas lianas y bejucos que sin remedio iban estrangulándole, le iban lentamente estrangulando. Bailando a su alrededor con torpes y vacilantes movimientos, se fueron internando en el vegetal entramado de los muros y arrastraron consigo al infeliz inquilino, el cual, una vez que se vio oprimido contra la pared, pensó que iba a perecer aplastado. Pero el destino le guardaba una última sorpresa, porque lentamente, poco a poco, al mismo tiempo que su alma se iba desprendiendo, su cuerpo fue entrando en la pintada selva, sin más dificultad que la de sufrir horrendos dolores y una transformación diabólica de la que apenas tuvo conciencia, porque todo acabó en un suspiro. ¿Acaso en los últimos instantes llegó a escuchar cómo fuertes puños aporreaban la puerta de su piso? Eso le pareció al menos cuando apenas le quedaba aliento. Sin embargo, ya nunca pudo escuchar su nombre. Santiago. Dios, qué espanto. ¿Qué es esto, Dios mío? Indescriptible acaso, como si 100 ventosas le hubieran extraído sus vísceras, como si su piel hubiese luego reventado, apenas un simulacro de lo que había sido su cuerpo, incrustado sobre las pinturas de la pared, sobre los árboles de aquel gran salón tétrico, asesino y oscuro. Pero no había terminado allí todo. Vengan, vengan, aquí está la chica. En efecto,
El cuerpo de Bárbara, completamente desnudo, yacía tumbado sobre la cama, a los lados de la cual aparecían, extrañamente, 2 remos. ¿Qué significa esto? ¿Alguien puede explicarlo? Imposible. Nadie podría jamás explicarlo. Incomprensiblemente, el forense, cuando examinó el cadáver, fue tajante y claro. Ahogada. Ha muerto por asfixia, por inmersión prolongada en agua. ¿Ahogada? Pero... Ninguna explicación.